Nicolás Maduro está bajo custodia de agentes federales, ya está en Nueva York. Pasará la noche en un centro de detención y está a la espera de ser llamado por un juzgado allí en la ciudad de La Luz, en Nueva York. Estaremos atentos al desarrollo de esta información y a las imágenes de la reseña a la que será sometido Nicolás Maduro en Estados Unidos. Karen Mejía, muy buenas noches. Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, hay que decir que el líder del régimen venezolano fue capturado en una compleja operación militar en la que fueron empleadas un centenar de aeronaves y un grupo élite que lo extrajo de Caracas. La operación denominada Resolución Absoluta también incluyó bombardeos en instalaciones militares durante la madrugada. Estados Unidos advierte que tiene listo un segundo ataque de ser necesario si no se logra una transición a la democracia. En pantalla van a ver a todo el equipo del sistema informativo desplegado, acompañando los distintos puntos de información aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital de Venezuela, pero también en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en Bogotá, en Colombia y en Venezuela. Pero empecemos con la crónica de lo que fue este día. ¿Cómo fue la captura y extracción de Nicolás Maduro? Las primeras explosiones se escucharon minutos antes de las 2 de la madrugada, hora de Caracas. Con los celulares, los ciudadanos grabaron los bombardeos. Se veían columnas de humo e incendios. Incluso captaron múltiples helicópteros sobrevolando Caracas. La operación estuvo en curso hasta las 3:15 de la mañana. A través de un comunicado, el gobierno informó lo que estaba ocurriendo. Así fue leído en la televisión estatal. La República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra el territorio y la población venezolana. Los ataques fueron dirigidos contra el fuerte de Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y de la Academia Militar. También se escucharon explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar en el oriente de Caracas. Adicionalmente, se reportaron detonaciones en La Guaira, Aragua y Miranda. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Mientras se realizaban los bombardeos, un comando especializado capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes estaban en un lugar muy vigilado, calificado como una fortaleza. Maduro intentó ingresar en una zona de seguridad rodeada de acero sólido, pero fue atrapado antes de que pudiera hacerlo. Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y fueron detenidos por el Departamento de Justicia, con la asistencia de nuestro increíble ejército estadounidense, con profesionalismo y precisión, sin pérdidas humanas. Tras asegurarlos, los comandos estadounidenses comenzaron a preparar la partida. Se utilizaron helicópteros, mientras que aviones de combate y aeronaves pilotadas a distancia proporcionaron cobertura aérea y fuego de supresión. There were multiple self-defense engagements as the force began to withdraw. Hubo múltiples enfrentamientos de autodefensas mientras la fuerza comenzaba a retirarse de Venezuela. La fuerza estaba sobre el agua a las 3:29 am, con los acusados a bordo. Tanto Maduro como su esposa fueron embarcados a bordo del USS Iwo Jima. On board, and both Maduro and his wife were embarked aboard the USS Iwo Jima. A las 4:21 de la mañana, el presidente Donald Trump confirmó a través de redes sociales lo que acababa de ocurrir. El mandatario estadounidense vio en directo desde su residencia en la Florida el desarrollo de la operación. Estuvo acompañado del director de la CIA, del secretario de Guerra y del secretario de Estado. Finalmente, Maduro y su esposa fueron trasladados en un avión a Nueva York. Llegaron esta tarde y estarán en un centro de detención esperando a comparecer ante un tribunal.
Así fue esta compleja operación militar, Karen, que también, como veíamos en el informe, incluyó bombardeos en instalaciones militares de Caracas y de otras ciudades. Pero el The New York Times acaba de reportar que sí hubo víctimas fatales y ya tiene un número estimado. ¿Qué dice el medio estadounidense? Rafa, pues mire, lo que dice es que por lo menos 40 personas habrían perdido la vida en medio de este ataque. Están viendo ustedes en este momento el artículo en pantalla. 40 personas entre militares y civiles. Hay que decir que en la rueda de prensa el presidente Donald Trump también había dicho que todos los equipos militares salieron ilesos. Sin embargo, un helicóptero fue impactado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Es información oficial que conocemos a esta hora. Y en este artículo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, lo que dicen es que hubo un bombardeo específicamente en la ciudad Katia La Mar, una ciudad costera que está ubicada al oeste del aeropuerto de Caracas. Allí habrían muerto varios civiles. Se sabe de una mujer de 80 años identificada como Rosa González. Es lo que dice el The New York Times, este diario estadounidense. Dice que allí, en Katia La Mar, hay varias personas indignadas, varias personas enojadas por este bombardeo. Muchos de ellos se quedaron sin nada, sin lugares en donde vivir, en donde pasar la noche de hoy y las noches venideras. Vamos a ver en este momento una foto que revela este diario, una foto de cómo quedaron las viviendas. Están viendo ustedes una en este momento en pantalla que quedó completamente expuesta al exterior, y es la molestia y la tristeza que, hay que decirlo, Rafael, también sienten los ciudadanos venezolanos en este momento. Ellos dicen que todo esto se debe a la codicia estadounidense. Dicen que se quieren hacer a los yacimientos petrolíferos, y ese es el costo de esta operación, de esta intervención militar. Otra cara, Rafael, de esta intervención, que también, hay que decir, irá más allá de la captura de Maduro. El presidente Donald Trump anunció que gobernará Venezuela hasta que haya una transición pacífica. El proceso será liderado por miembros del gabinete de Trump, y también habló de petróleo. As we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with. Nosotros vamos a gobernar Venezuela hasta el momento que podamos tener una transición apropiada, segura y legal. No queremos que alguien más entre y que se repita la situación. Queremos paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano. Y eso incluye a los venezolanos que viven en Estados Unidos. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States. Esta fue una de las declaraciones más importantes del presidente de los Estados Unidos en medio de la rueda de prensa que ofreció en la Florida luego de la captura de Nicolás Maduro. Trump aseguró que se dedicará a recuperar la infraestructura petrolera del país hermano. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust. Como todo el mundo sabe, la industria petrolera ha sido un desastre por mucho tiempo y está generando casi nada en comparación a lo que podría haber generado. Las compañías petroleras de Estados Unidos invertirán millones de dólares para arreglar la infraestructura y generar ganancias para el país. Go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. El mandatario señaló también que la intervención militar en Venezuela, que fue milimétrica, permitió la captura de 2 fugitivos de la justicia norteamericana, refiriéndose a Maduro y a su esposa Cilia Flores. El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una red de narcotráfico responsable de traer grandes cantidades de drogas bajo el cartel de los soles, y es responsable de la muerte de un sinnúmero de estadounidenses. Se refirió también a la presencia de pandillas del Tren de Aragua en el país norteamericano. Las pandillas que ellos enviaron mataron, violaron y torturaron a ciudadanos americanos. Son las pandillas del Tren de Aragua, que fueron enviados por Nicolás Maduro, y ahora él no podrá volver a tocar ningún ciudadano estadounidense. But they're not so brutal now.
y finalmente entregó un mensaje al pueblo venezolano que está en diferentes partes del mundo. Van a tener paz, justicia y las riquezas que fueron robadas. Van a tener un país verdadero. Si nos devolvemos 20 años atrás, Venezuela fue un gran país y lo destruyeron. Muchas dudas deja esa futura etapa de Estados Unidos en Venezuela. Por eso a esta hora hacemos contacto con Ana Rodríguez, corresponsal permanente del periódico El Tiempo en Venezuela. Ana, buenas noches. ¿Cómo se vivió este día en Caracas? ¿Hay calma? ¿Hubo protestas? ¿Qué pasó allá? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, básicamente fue una sorpresa para todos los caraqueños y por supuesto los venezolanos que no esperaban este ataque, si bien había cierta expectativa con cualquier acción que pudiera hacer Donald Trump en territorio venezolano, pues ya lo había advertido, no se imaginaban que iba a ser aún en medio de la resaca navideña, por así decirlo. No hubo protestas de gran magnitud, sino las imágenes que ustedes ven en pantalla de algunos simpatizantes de Nicolás Maduro a un par de cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores y también en compañía de colectivos, de estos colectivos armados, que son estos civiles que defienden al chavismo y que son parte de estos grupos paraestado. Pero no hubo una gran concentración de ciudadanos en defensa de Nicolás Maduro. En el caso de la oposición, las celebraciones fueron muy tímidas, básicamente desde algunos balcones, desde edificios, por temor, por supuesto, a represalias, porque si bien Nicolás Maduro fue extraído, todo el gobierno quedó ejecutando en el país y eso no escapa a la represión. Ana, estas imágenes que estamos viendo en pantalla, tú las grabaste. Quisiera que nos contaras en dónde fue eso y qué dicen los venezolanos allá. ¿Hay incertidumbre? ¿Hay alegría? ¿Cuál es la sensación generalizada en Caracas? Sí, precisamente esas imágenes que tienen en pantalla es a 2 cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores, donde desde muy temprano se instaló esa tarima que ustedes ven allí y suben voceros, defensores de la revolución a gritar consignas en contra de Donald Trump. Algunos tenían algunas pancartas y pues el mensaje era que querían que les devolvieran a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Otros tenían fotografías de María Corina Machado asegurando que ella era la responsable y que pues no debería regresar al país. Estas personas insistían en que van a defender la revolución en la que ellos creen, pero esta situación del día de hoy, esas imágenes que ustedes ven, creemos que lo que intentaba replicar el chavismo era el 13 de abril del año 2002, cuando Hugo Chávez retorna al poder, precisamente porque la gente salió a la calle, pero en ese momento fueron miles de personas que salieron a rescatar a Hugo Chávez con apoyo de la Fuerza Armada, que no la vimos el día de hoy en las calles. Tú también mencionabas que la reacción de la oposición fue tímida, que algunas personas, por ejemplo, salieron a los balcones y en realidad muy pocos pronunciamientos por parte de los líderes opositores, además del comunicado y del audio que publicó María Corina Machado. ¿Qué dice la oposición en Venezuela? Sí, además de ese audio que publicó María Corina Machado, también la plataforma unitaria hizo un llamado a concentrarse en la transición pacífica en el país y, por supuesto, con las garantías que éstas deben tener para poder llegar y consolidar el gobierno democrático electo el 28 de julio del año 2024, porque esto no es simplemente un capricho, como algunos consideran o creen, sino que esto obedece a la voluntad de más de 7.300.000 venezolanos que votaron por Edmundo González Urrutia, ratificado y demostrado en más de 25.000 actas de votación que representan más del 80% de los votos en esa elección presidencial. El mensaje de María Corina Machado es interesante porque hace un recuento de lo que sucedió el día de hoy y es
que finalmente Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional, justicia que le acusa no solamente de crímenes atroces, sino de participar en estos esquemas de narcotráfico y corrupción que afectan, por supuesto, a Estados Unidos. Y dice una frase muy importante, y es que ella en este comunicado dice: hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder, es decir, hacer valer la soberanía que está establecida en la Constitución venezolana a través de lo que fue el voto del pasado 28 de julio. Ella también dice que estas horas son decisivas y que sigan en alerta y en contacto con lo que viene. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Con voz sentida y de esperanza. De esa manera, María Corina Machado apareció en sus redes sociales para convocar al bravo pueblo a la construcción de una nueva Venezuela. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo. La líder opositora ratificó a su vez por medio de este comunicado que Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato constitucional como legítimo presidente de Venezuela tras la captura de Maduro. Venezolanos, son horas decisivas. Sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. Al llamado se unió el exiliado político Antonio Ledesma. Hasta el final, está pasando, camino a la libertad, gloria al bravo pueblo. El comunicado compartido por María Corina Machado también mencionó que llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rijan en su país, para poner orden y liberar a los presos políticos y traer a los venezolanos de vuelta a casa. Reina entonces sin duda, Rafael, la incertidumbre en este momento en territorio venezolano. Decían los expertos más temprano que Estados Unidos extrajo al dictador, pero no la dictadura. Y justamente, Rafa, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una locución en la cual calificó las acciones de Estados Unidos como una barbarie. Pidió la liberación de Maduro y dijo que él era el único presidente de Venezuela. Karen, estas declaraciones van en contravía de lo dicho por Trump en la rueda de prensa, quien afirmó que Rodríguez conversó con el secretario de Estado Marco Rubio y se puso a disposición de Estados Unidos para la transición. Por ejemplo, el gobierno de Brasil ya la reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina. En una locución, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa como un secuestro ilegal e ilegítimo. Además, hizo un llamado a la calma al pueblo venezolano para que se mantenga unido. También dijo que lo que está ocurriendo es una barbarie que atenta contra los derechos humanos. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. La vicepresidenta hizo un llamado a activar a toda Venezuela y recalcó que defenderá a Venezuela con principios constitucionales para proteger sus hidrocarburos y recursos naturales. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Aseguró que enviará el decreto de conmoción externa al Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo legal y así aplicar las medidas que ahí están dispuestas. La presidenta reveló que este ya fue suscrito y firmado por Nicolás Maduro. Más temprano, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció con chaleco y casco y rodeado de hombres armados. Y al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Desde la Plaza Bolívar de San Cristóbal, el gobernador de Táchira, Venezuela, juró lealtad absoluta a Nicolás Maduro y calificó su captura como un ataque criminal. Garantizaré la paz del Estado en cualquier circunstancia y no permitiremos agresión interna o externa, venga de donde venga. La República Bolivariana de Venezuela también rechazó la reacción del presidente de Francia, quien afirmó que Venezuela debería celebrar la caída del régimen.
En varias ciudades del mundo, los migrantes venezolanos salieron a las calles a celebrar la caída de Nicolás Maduro. En Bogotá hubo 3 puntos de movilizaciones a favor y en contra de la intervención del país norteamericano. Nuestras reporteras estuvieron todo el día acompañando a los manifestantes. Iniciamos en el centro de Bogotá, que fue el punto más grande. Allí están nuestras compañeras Oriana Niño y Daniela Spitia. Compañeras, adelante, situación a esta hora. Muy buenas noches. Miren, nosotros seguimos aquí en la Plaza de Bolívar. Ya completamos 10 horas acompañando esta jornada de manifestaciones, acá donde se han congregado centenares de venezolanos. Ellos llegaron acá a vivir una jornada llena de emoción, pero Daniela, mire, llena de esperanza. Ellos llegaron acá con un mensaje que buscan la libertad, esa libertad que han añorado por años. Llegó la hora de la libertad. Muy buenas noches, Oriana. Ese fue el mensaje que también dio la líder de la oposición, María Corina Machado, desde esta tarde, y es que eso ha ayudado a que esa voz se tome las calles, porque es lo que estamos viendo con miles de personas aquí en la esquina precisamente de la Catedral Primada de Colombia, en la Plaza de Bolívar, para que se puedan ubicar un poco mejor, pues esto sobre la carrera 7ª con calle 11. Pero es que mire, los venezolanos se siguen sumando con bubucelas, con algunas banderas, suena también la música representativa del país, muy buena algunos música, bailes. han estado bailando, Daniela, hemos escuchado cómo entonan el himno nacional en repetidas ocasiones, de forma muy sentida y con mucha nostalgia, porque muchos de ellos tienen a sus familiares aún en Venezuela, y desde horas de la madrugada, como nos lo relataron aquí, ellos han estado en comunicación con ellos, añorando poder retornar a sus hogares. A continuación, nosotros les preparamos una crónica detallada de cómo se vivió la jornada acá y cómo estas personas han vivido la noticia. Ciudadanos venezolanos se unieron en la capital colombiana por un país libre. Desde las 10 de la mañana a la Plaza de Bolívar empezaron a llegar con banderas y una emoción palpitante. Fue algo de sorpresa, un nuevo amanecer para Venezuela, un nuevo amanecer para toda América y para la democracia en el mundo. Fue totalmente espontánea. Nosotros tenemos varios grupos y nos reunimos y todo el mundo pregunta dónde nos reunimos y va corriendo la voz simplemente. Así, poco a poco, los colores amarillo, azul y rojo pintaron cada centímetro de este emblemático lugar de la capital. Un espacio que para el pueblo venezolano enmarca su profunda lucha. Porque representa el espacio que necesitamos y la unión que necesitamos en este momento. Ya sobre las 3 de la tarde, en los alrededores de la plaza, los pitos de los carros y motos, adornados con los símbolos de su país, anunciaban la llegada de decenas de personas más. En minutos, el centro de la ciudad se convirtió en ese punto donde cientos de venezolanos se dieron un abrazo fraterno y se unieron en oración, acompañándose en un momento de esperanza tras años lejos de sus hogares, de sus seres queridos. Feliz, contento, porque sé que estoy más cerca de ir a compartir con mi familia, con mi abuelo, con mis padres que están allá en Venezuela. Sobre las 5 de la tarde, los gritos inundaron el lugar, luego de que se conociera que Maduro llegaba a Estados Unidos. Aquellos que llegaron a este punto nos relataron cómo vivieron la noticia en la madrugada. Tenía varias llamadas de mi hija, ella está en Falcón, Venezuela, y solamente con su palabra me dijo: papi, explotaron Miraflores, gloria a Dios, entraron los gringos. Mi hijo me despertó y me dijo: papi, cayó Maduro, desde esa hora no he pegado más el ojo. Mi sentimiento fue grande, llamé a mi familia en Venezuela, a mi hijo que está en Estados Unidos, a toda mi familia, darle la noticia, y aquí estoy todavía. Esta mañana se me erizaba la piel de la emoción que tenía, y ahora le doy un grito a Venezuela. ¡Venezuela, llamamos! Por ahora, con la esperanza más fuerte que nunca, esperan un mejor futuro para su hogar. Esperan retorne la democracia y la libertad que tanto han añorado. Y es que han sido al menos 2 puntos de concentración masiva aquí en Bogotá, Oriana, por parte del pueblo venezolano. Hablamos aquí de la Plaza de Bolívar, donde estamos en este momento, y donde yo también estuve acompañando esta tarde a la población venezolana allí en la plazoleta de Lourdes, en la localidad de Chapinero. Pues ellos se citaron sobre las 3 de la tarde, llegaron al menos 300 personas a celebrar la captura y extracción de Nicolás Maduro, del dictador.
Recordemos que ellos se ubicaron allí sobre la calle 63 con carrera 13, incluso hubo caos vial porque pues cerraron la vía mientras el festejo. No sé cómo le fue aquí. Bueno, por aquí la movilidad estuvo tranquila. Lo que sí vivimos y que acabamos de ver en la crónica fue una caravana. Muchas personas llegaron acá en carros y motos con símbolos de su país y entonando el himno nacional. Fue un momento memorable que se vivió aquí también en la Plaza de Bolívar. Gloria al bravo pueblo se escuchaba en las calles, ¿no? Información de servicio también. Nosotros estuvimos acompañando en Lourdes, pero recuerden que mañana a las 11 de la mañana también se están citando concentraciones en esa plaza de Chapinero. Así nos fue esta tarde. La plaza de Lourdes se convirtió en una pequeña Caracas. Banderas amarillo, azul y rojo con estrellas en su centro se apoderaron de la calle 63 con carrera 13. Eran tantas promesas, no era solamente desde unos meses para acá, sino son 26 años. 26 años donde uno me ha tocado vivir situaciones difíciles, donde alejarse de la familia, de todo eso. Gloria al bravo pueblo. El himno nacional venezolano resonó en Chapinero. Para nosotros el himno es nuestro grito de guerra. También canciones que convirtieron la vía en una pista de baile como Veneca de Raguayana o los tambores tradicionales venezolanos. Estaban viendo era que estaban bailando mucho al mismo tiempo y intercambiaban parejas, eso se llama tambores. Baile de tambor, se baila mucho en lo que es la costa venezolana y en las fiestas que se unen la familia. Una voz de esperanza fue lo que se escuchó en nuestro micrófono al entrevistarlos. Esperamos que seamos libres de todo, porque falta todavía. Eso no se ha terminado, pero sí se va a terminar, porque faltan todavía los otros delincuentes que están allá. Edmundo siempre ha sido el presidente legítimo, ¿sí? El gobierno que ha estado y las personas que ha atrapado es un gobierno ilegítimo. La verdad nos robaron el triunfo en aquel momento de las elecciones. Incluso hubo apoyo internacional. Estoy de Ciudad de México, me encuentro de Bogotá en vacaciones, pero pues ver esto me dio mucho sentimiento al ver a toda la gente reunida, a ver a toda la gente pues festejando de esa manera y pues nada más pues decirles que no están solos, que México está con ustedes. Caravanas en moto también fueron características durante la concentración. Gracias a Dios que Maduro cayó y así todos los venezolanos podremos ir a nuestro país tranquilos. En medio de lo que calificaron como una celebración por la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York esta tarde, la movilidad se vio afectada por el cierre de la vía, dejando al menos 30.000 usuarios de transporte público perjudicados. Entonces, la situación. Muy bien, veamos entonces la situación que se vive en la Plaza de Bolívar. Miles de personas congregadas en este punto del centro de la ciudad, pero hay más puntos de la ciudad a los que llegaron manifestantes, activistas. Dos de ellos, la Embajada de los Estados Unidos y también el Consulado de Venezuela. Nuestra compañera Lisset estuvo allí en estos dos puntos, así que la vemos en este momento en pantalla. Vemos la Plaza de Bolívar, el centro de Bogotá y Lisset. Usted acompañó justamente los puntos que estaba mencionando. Cuénteme, ¿qué le dijeron los manifestantes? Karen, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, nosotros acompañamos dos de los puntos. El primero, que recordemos, se dio allí en la Embajada de los Estados Unidos, donde llegaron los primeros manifestantes. Estamos hablando de activistas que rechazaban estas acciones por parte del gobierno norteamericano. El segundo punto es donde nos encontramos a esta hora, que es pues el Consulado de Venezuela. Hasta este punto se reunieron ambos manifestantes, donde pues realizaron algunas actividades artísticas, también pues con arengas. Vemos a esta hora dejaron algunos carteles también allí puestos, flores, incluso en el pavimento también mensajes en donde piden la liberación de Nicolás Maduro. Pero nosotros realizamos un informe muy detallado de lo que fue esta jornada y estos dos puntos de movilizaciones. Mientras en algunos puntos de la ciudad, población venezolana salió a las calles a celebrar la captura de Nicolás Maduro en las intervenciones militares de los Estados Unidos, en otros puntos, con banderas, pancartas y megáfonos, activistas colombianos rechazaron estos actos al calificar las acciones del gobierno norteamericano como una injerencia directa contra la democracia en Venezuela.
y lo que nos viene ahora a nosotros con los bombardeos de las lanchas y ahora con agresión. Y ya advirtieron que el siguiente era Colombia, pues yo creo que no podemos quedarnos esperando a que ya nos invadan para decir, ay, no nos hagan nada. Tenemos que unirnos como pueblos latinoamericanos con toda la humanidad que no quiera una solución guerrerista, sino buscar el respeto a cada nación y la posibilidad de pactar acuerdos y no violentar porque tiene mayores armas o mayor poderío militar. Estoy absolutamente indignada porque con esto Estados Unidos está planteando un escenario nuevo. Yo no sé cómo explicarlo, pero es un atrevimiento que no habíamos visto anteriormente de parte de los Estados Unidos. Con que se lleven a Maduro no quitan el chavismo sigue mandando, el chavismo sigue en el poder, la vicepresidenta asumió el poder y Diosdado Cabello sigue siendo ministro. O sea, el poder del chavismo no se ha acabado porque se lleven a Nicolás. Hacia las 11:30 de la mañana llegó un primer grupo a las afueras de la embajada norteamericana que adelantaron un plantón que luego se convirtió en bloqueos intermitentes por la avenida Calle 26 para pedir la libertad de Nicolás Maduro y el alto de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe colombiano y en el país vecino. Este plantón es en contra de Estados Unidos dentro del marco del bombardeo que hizo Estados Unidos, violando todo el derecho internacional de los derechos humanos, y entonces nosotros estamos aquí para decir que América Latina y Venezuela somos países de paz, somos territorios de paz, y en ese sentido nosotros apoyamos totalmente la soberanía de los pueblos y la independencia también de cada uno de los países de América Latina para hacer sus propias injerencias. Los manifestantes emprendieron marcha por la calle 26 con miras a reunirse con otro grupo de activistas que llegaron hasta el consulado de Venezuela en Bogotá. Desde allí, con muestras artísticas, carteles y cánticos, se unieron en el mismo llamado. Lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela es lo que haría con cualquiera de las naciones y tiene que ver con la perspectiva de Estados Unidos de volver a encajar a su patio trasero dentro de su influencia. Entonces, América Latina tiene que ponerse de pie, la gente en el mundo tiene que ponerse de pie para rechazar la acción del imperialismo aquí, en América Latina o en cualquier parte del mundo, en Venezuela o en Palestina, donde sea que se presente. Queremos agradecer ampliamente estas muestras de solidaridad del pueblo colombiano con nuestro pueblo que ha sufrido una brutal agresión y el secuestro de nuestro presidente legítimo y su esposa. Es una agresión brutal que estábamos esperando. Las manifestaciones se mantuvieron a lo largo de la tarde a las afueras del consulado de Venezuela, en donde los manifestantes dejaron sus mensajes en el pavimento y a las afueras de las instalaciones apoyando al pueblo venezolano. Rafa, vemos entonces cuál es la situación en la capital colombiana. Muchas manifestaciones, unos a favor, otros en contra, pero hay que decir que lo que pasa acá en Bogotá, Rafa, es solo un reflejo de lo que está pasando en diferentes partes de la nación, y por eso el gobierno colombiano tomó medidas ante la situación en Venezuela. La frontera está militarizada y el Ministerio de Defensa anunció un refuerzo en las ciudades fronterizas. Precisamente, Karen, el ministro Pedro Sánchez se trasladó hasta Cúcuta y junto a otros miembros del gabinete participaron del puesto de mando unificado que fue instalado para temas humanitarios y también para temas de seguridad. Allí está nuestro compañero Jonathan Nieto. Jonathan, ¿qué pasa a esta hora y cuáles son las conclusiones? ¿Qué dijeron los funcionarios? Buenas noches. Hola, Rafael, gusto saludarle desde la frontera. Estamos en territorio colombiano, en inmediaciones del puente internacional Atanasio Girardot, a 250 metros el municipio de Tienditas, en el vecino país, en Venezuela, y atrás mío la sede más importante de migración en nuestro país, aquí en este sector. Allí se encuentran los altos funcionarios a esta hora en un puesto de mando unificado, encabezado por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. También se encuentra la directora del DAPRE, la directora del ICBF, el ministro de Minas, el ministro de la Igualdad y altos funcionarios del Estado y también, por supuesto, altos mandos militares. Un PMU que también tiene un consejo de seguridad, 2 consejos de seguridad ya ha liderado el presidente de la República y ha delegado a sus funcionarios para que vengan aquí a debatir qué va a pasar, entre otras cosas, con la migración. El ministro de la Defensa nos comentó que ha aumentado el 11% y que tiene que ver esto con el fin de año, las personas que vienen a visitar a sus familiares. Pero también habló del plan Frontera el ministro de la Defensa. Tiene 3 puntos cruciales.
El primero, las relaciones diplomáticas, que dio a entender las iba a manejar el presidente de la República. Desde luego el tema humanitario, el más crítico que puede venirse, según además lo que dijo el presidente Trump en la rueda de prensa, en la última rueda de prensa, que podía venir un segundo ataque. Y el tercero, la seguridad en esta región y puntualmente en el Catatumbo. A finales de año, en 11% aproximadamente se incrementó el flujo migratorio de Colombia hacia Venezuela, pues de venezolanos que fueron a pasar su época de fin de año. Entonces se esperaría que si regresan aquí a Colombia a trabajar, pues ese incremento ocurra. Pero también puede ocurrir que muchos crean que es conveniente regresar hacia Venezuela, entonces es de alguna manera incierto. 11.000 hombres, dijo el ministro de la Defensa, que se han desplegado en los principales puntos fronterizos del país. Aquí, puntualmente en norte de Santander, en el sector de Filogringo, se esperan ataques de la fuerza pública a grupos al margen de la ley, con baterías de drones y antidrones. Esto dijo el ministro de la Defensa frente a la operación militar. La seguridad se tiene que ver de diferentes factores. Uno de ellos es la frontera. Compartimos con Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera y en esta zona especialmente en lo que es el Catatumbo, hay un grupo narcocriminal, narcoterrorista, que este año está cumpliendo 60 años de llevar asesinando a colombianos, de colocar carrobombas, de secuestrar personas, de asesinar a niños, de reclutar a menores, que es el cartel del narcotráfico del ELN. Esa es una amenaza para las naciones y debe ser atacado contundentemente. En las últimas horas también arribó a este sector de la frontera la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a liderar el Consejo de Ministros para desarrollar todo un plan que incluye la diplomacia y que incluye la defensa del territorio nacional. Además hizo un llamado a rodear en este momento al presidente de la República. Estamos aquí en la ciudad de Cúcuta para liderar el PMU siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, Gustavo Petro, para poder organizar internamente con el gobierno, la cúpula militar y ministros del gabinete presidencial para analizar vía diplomática el rumbo a seguir por parte del gobierno colombiano. Por último, el viceministro de Salud, Jaime Urrego, habló de la alerta amarilla que anunció en las últimas horas el Ministerio de Salud por las posibilidades latentes de una diáspora, un incremento de migrantes venezolanos en diferentes puntos de frontera. Así que la red hospitalaria en las ciudades fronterizas está en esa alerta amarilla. Más adelante les vamos a contar los detalles y las conclusiones de este PMU con cara de Consejo de Seguridad por la llegada del ministro de la Defensa y del alto mando militar. Con la cámara de don Eduardo Nieto, los saludo desde la frontera colombo-venezolana en la noticia del año, la captura de Nicolás Maduro y sus implicaciones en Colombia. Es Jonathan Nieto desde la frontera. Muchísimas gracias, Jonathan. Y es que desde la madrugada, como usted bien lo decía, el presidente Gustavo Petro ha estado siguiendo la situación de Venezuela. Como lo contaba, participó en un Consejo de Seguridad. A través de la Cancillería rechazaron las acciones militares y reiteraron su ofrecimiento como mediadores. Pero en la declaración de esta mañana, el presidente Donald Trump le hizo una advertencia a su homólogo colombiano. Analizamos las implicaciones de la postura del gobierno nacional y de esta advertencia de Trump. La postura del presidente Gustavo Petro fue contundente una vez se conoció la captura de Nicolás Maduro. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas. A través de la Cancillería de Colombia se reiteró que una salida diplomática es el mejor camino. Colombia ofrece sus oficios mediadores para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros. En medio de esas reacciones del gobierno colombiano, Donald Trump le envió
una seria advertencia a Gustavo Petro durante la rueda de prensa que ofreció tras la captura de Nicolás Maduro. Él tiene fábricas donde se hace la cocaína, drogas que son traídas a los Estados Unidos, así que debe cuidarse la espalda. Sobre esta advertencia de Trump, el presidente Gustavo Petro respondió a algunos comentarios que recibió en la red social X. No estoy preocupado para nada, no tengo nada que esconder como otros. Fui el que me dediqué a investigar 10 años, a evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados. Una relación entre Petro y Trump que claramente llegó a su máximo nivel de tensión. Eso venía de unos días atrás. Lo que pasa es que ahora, naturalmente, las amenazas del señor Trump se deben tomar mucho más en serio. Esto a partir del fuerte golpe sobre la mesa que dio Estados Unidos con la captura de Maduro. Es clave entender que en este momento Estados Unidos tiene a su favor el resultado de una operación militar exitosa con la que amenazó mucho tiempo y que resultó en lo que ellos habían prometido que iba a resultar. Para lo que viene, son 3 los factores a tener en cuenta. Tenemos un problema probablemente de refugiados, segundo tenemos el problema del ELN y tercero vamos a tener un régimen un cambio de régimen muy rápido, vamos a tener una época de mucha inestabilidad y mucha incertidumbre al otro lado de la frontera. En un momento tan delicado, la prudencia y el diálogo son prioridad. Tratar de mantener la cautela, evitar atizar los ánimos, particularmente en un escenario como el colombiano que se acerca a elecciones presidenciales, y mantener siempre afinados y siempre en funcionamiento los canales diplomáticos de entendimiento. Muy bien, pero los ojos del mundo continúan puestos sobre la operación Determinación Absoluta y continúan las reacciones de mandatarios de diferentes países. Karen. Así es, Rafael, la mayoría de ellos hacen un llamado al respeto del derecho internacional y a la soberanía de cada una de las naciones. El mundo continúa con la tensión puesta en Venezuela y las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar. Los altos mandatarios de varios países se han pronunciado al respecto. Esto es lo que han dicho. Desde la Cancillería de Rusia se pronunciaron frente a la captura de Nicolás Maduro y dijeron: en relación con la información confirmada sobre la presencia del presidente Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos, llamamos al liderazgo de Estados Unidos a que revise esa postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo: atacar a países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. El presidente de Cuba acompañó a manifestantes y denunció el terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano. A cerrar filas, pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las 7 leguas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció por medio de un trino y dijo: el pueblo venezolano se ha librado hoy de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse. Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro socavó gravemente la dignidad de su propio pueblo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se pronunció al respecto y expresó: Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un video en sus redes sociales al respecto y dijo: la Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Hasta el momento estas son algunas de las reacciones de la comunidad internacional frente a la captura de Nicolás Maduro.
Mucha atención, 8 de la noche, 51 minutos. Hay nuevas imágenes, las primeras de Nicolás Maduro en territorio de Estados Unidos. Este es un video mucho más nítido del que habíamos conocido de la imagen aérea de cuando Nicolás Maduro bajó del avión. Está acompañado, o más bien está escoltado por agentes federales, muchos de ellos con chaquetas de la DEA. Este fue el momento en el que Nicolás Maduro, luego de ser trasladado en un avión hacia Nueva York, descendió y fue recibido entonces allí por múltiples agentes de las fuerzas de Estados Unidos. Recordemos entonces que pasará la noche en un centro de detención en Nueva York y comparecerá ante un jurado, ante un tribunal el próximo lunes. Vemos allí a Nicolás Maduro esposado de pies y manos y con un saco de color azul que estaba cubriendo su cabeza. Este es el momento en el que llegó Maduro a Estados Unidos. Primeras imágenes mucho más nítidas que la visión aérea que teníamos. Rafael, realmente imágenes impresionantes. Sí, Karen, y no las habíamos visto con alta definición porque oscureció demasiado rápido. La imagen que teníamos era aérea, no se veía con claridad si tenía la cara tapada, si estaba esposado. Lo vemos a él cojeando. También se conocerán en los próximos minutos más detalles también de su estado de salud y cuando se le realice la reseña para que ingrese al sistema judicial de Estados Unidos. Karen, pero quiero preguntarle, porque usted estuvo hablando con expertos sobre los posibles escenarios que vienen en Estados Unidos, en Venezuela. Estados Unidos ha dicho que va a gobernar hasta que haya una posibilidad de una transición pacífica, pero esto genera incertidumbre y muchas dudas sobre cómo va a ser este proceso. Rafael, usted lo ha dicho, la palabra que utilizan los expertos para definir esta situación es incertidumbre. Nosotros consultamos con ellos los posibles escenarios que se desarrollarían en Venezuela con la probable administración del gobierno de los Estados Unidos. Allí hablamos del petróleo y hablamos de otras situaciones y se lo presentamos a continuación en el siguiente informe. ¿Qué pasará en Venezuela luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos de permanecer en el país y administrarlo hasta que se pueda dar una transición? Por el momento los Estados Unidos no controlan Venezuela. En caso de llegar a hacerlo, hay que ver cuál es la dinámica real de poder que puede tener Estados Unidos con un país que además tiene profundas raíces patrioteras. Si bien los venezolanos están de acuerdo con la salida de Nicolás Maduro y la salida de la revolución bolivariana, muy pocos de ellos apoyan a los Estados Unidos ejerciendo el poder en Venezuela. Las declaraciones de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, dan a entender que no están dispuestos a ceder el poder. A pesar de que ha sido capturado Maduro y su esposo, los demás partes del gobierno del chavismo sigue siendo vigente y tienen el control del gobierno. Para los expertos, a pesar del anuncio de los Estados Unidos, los escenarios posibles se podrían desenvolver entre dos ejes. El primero, un gobierno de transición con algunos de los segmentos del gobierno del régimen Maduro que fuesen más aceptables para el gobierno de los Estados Unidos. Esa es una primera posibilidad. Algunos medios hablan de Delcy, otros medios hablan de otras personas en el régimen, pero que, es decir, gobierno de transición, primera posibilidad. O segunda posibilidad, un cambio completo de régimen alrededor de la oposición a través de un gobierno, digamos, liderado por las fuerzas de María Corina y otras fuerzas de la oposición. El tema del petróleo y la inversión millonaria que harían empresas estadounidenses será fundamental para establecer los días venideros del país hermano. Pero a esta hora de la noche, 8:55 minutos, nos trasladamos a Madrid, España. Allí se encuentra nuestro corresponsal y el corresponsal del Tiempo, Marco Mosquera, para describirnos el panorama, la situación que se vive, la reacción de los venezolanos en España frente a esta operación Determinación Absoluta. Marco, lo escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Pues la Puerta del Sol, desde donde los saludo, se ha convertido en el punto de encuentro durante todo el día de miles de ciudadanos venezolanos residentes en España que con gritos, arengas, consignas han festejado esta operación de los Estados Unidos en territorio venezolano. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamado a la desescalada y a la responsabilidad y ha dicho que España no
reconocerá una operación que para él viola el derecho internacional. Esto nos han dicho los venezolanos que nos hemos encontrado a lo largo del día aquí en este que es el corazón de la capital de España. Estados Unidos fue contra el narcotraficante, no contra el dictador, pero ahora será juzgado, primero por narcotráfico y después por todos los crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos a poder llegar a nuestra tierra, celebrar con las manos abiertas, todos en familia, como se debe celebrar en una Venezuela libre. Para mañana se esperan nuevas manifestaciones a favor aquí mismo en la Puerta del Sol y una en contra frente a la Embajada de Estados Unidos en España, muy cerca de aquí también en el centro de Madrid. Regreso con ustedes que tienen más City Noticias por toda Bogotá. Así es, Marco, muchísimas gracias. Situación en Madrid, España. En minutos seguiremos analizando esta situación. Por lo pronto